Vamos a proceder a analizar los datos generales de un presupuesto. Nosotros en todos los presupuestos tenemos datos generales, rubros e ítems que componen en general el presupuesto. Pero también tenemos varias otras informaciones que son parte del presupuesto. Por ejemplo, los rubros, los ítems del presupuesto, los gastos generales, los acopios y planes, las cascadas y el PERT camino crítico. Adicional a eso, tenemos la documentación del pliego que tiene y los materiales utilizados. Todo eso es parte de la información que necesitamos develar en un presupuesto para poder considerar que está acabado. En primer lugar tenemos el nombre del comitente, que podemos ponerle el nombre que queramos, el grupo de cotización, donde yo puedo poner un texto para después posteriormente hacer un filtrado de presupuestos y poder buscar con mayor precisión dentro de mi base de datos de presupuestos. El nombre de la obra, que también lo puedo poner a mi antojo o respetando las directivas del pliego. También puedo cambiar la repartición en base a la base de datos de reparticiones que tengo dentro del sistema. Y en este punto, la obra asignada del sistema es un presupuesto, o varios presupuestos pueden estar asignados a una obra central de las que ejecuta la empresa. Desde esa obra central yo puedo seleccionar uno de esos presupuestos y es el que será el que sirva como guía en la información para presentar la obra en el cash flow, por ejemplo. De ahí tomará el avance que está teniendo real la obra, los comparará con los avances previstos y analizará todos los gastos en función a ese avance que está teniendo del plan de trabajos de este presupuesto. En este caso tengo yo asignado la obra viviendas en el piquete. Si yo le pongo esta obra, obviamente el sistema me va a asignar las fechas y no me va a permitir cambiarlas de la base de precios, de la licitación y del inicio de obra en función a esa obra precisamente. Si yo no le pongo asignación de obra, automáticamente me libera estas casillas para poder cambiarle las fechas puntualmente. Aquí tengo la afectación de costos, donde puedo agregarle un porcentaje al precio de los materiales específicamente en esta obra, pero que no va a afectar la base de datos de materiales. Es decir, solamente va a afectar en esta obra una sobrecarga de precios para eventualmente tener algún cálculo diferenciado del resto. De la misma manera en la mano de obra podemos hacer lo mismo. En la parte de destajo, este porcentaje me indica que lo que yo analice de los gremios parciales que se analizan en otra opción del sistema y en otro video, me va a permitir analizar el 100% del costo, utilizando el 100% del costo que tenemos previsto en este presupuesto. Es decir, yo puedo armar un subcontrato de obra con gremios parciales, con ítems parciales, y voy a poder ponerle aquí, en vez de un 100%, un 90%. Cuando vaya a analizarlo, el sistema me va a calcular el equivalente de los rendimientos y de los precios para mostrarme el valor del 90% de mi costo, que es el que yo le podré mostrar a mi subcontratista. Negociaremos con el subcontratista y si el subcontratista llega a un arreglo conmigo en el 95%, estaré ahorrándome un 5% del costo
solamente por haber tenido esta herramienta. El reemplazo de porcentaje en ecuaciones me permite elegir un material equivalente que utilizará el sistema para reemplazar en las ecuaciones donde se encuentren porcentajes, tanto sea puntuales o acumulados, y que tiene como fin evitar que en las ecuaciones aparezcan porcentajes que posteriormente no me son reconocidos como actualización de costos. Entonces, por ejemplo, selecciono cemento por la normal y al momento de imprimir el sistema me va a cambiar ese accesorios varios en porcentaje por cemento por la normal, la cantidad de kilos equivalentes para saldar la cantidad de pesos que equivalen esos accesorios en porcentaje. Es muy útil porque en muchas reparticiones o muchos convenios de redeterminación de precios no se aceptan porcentajes para actualización. En la parte de plan de trabajos, el sistema ya me calculó que necesito 81.911 horas y como yo le había puesto un plazo de 8 meses, es decir, 240 días, y una cantidad de horas diarias trabajables de un obrero de 6.28, este número, quiero aclararle que no es caprichoso, este número sale de dividir 44 horas semanales dividido 7 días de la semana, entonces tengo un promedio de 6,28 horas diarias para analizar el plan de trabajo. Y el sistema abajo me ha calculado una cantidad promedio de personal de 54 obreros. Me está diciendo que en 8 meses voy a tener que tener un promedio bastante alto de personal, por lo que debo analizarlo bien a los efectos de no estar facturando cantidad de horas o quedándome corto con los plazos de obra. En el cuadro de los gastos generales tenemos que el sistema ya me ha calculado del formulario de gastos generales que se encuentra aquí, me ha calculado la cantidad de costos fijos que tenemos cargados y la cantidad de costos mensuales que tenemos cargados. Eso me ha generado una incidencia del 0,03% respecto del costo, es decir, exiguo, absurdo, porque no está cargada la planilla de gastos generales conforme a valores correctos. Pero sí me lo puede calcular en un número extremadamente acertado y que me muestra que muchas veces nosotros en los gastos generales asignamos gastos suponiéndolos y que después no cierran con los gastos generales. En este caso, el sistema le va a decir la incidencia real que va a tener su gasto general respecto de los costos. También puedo fijar el gasto general de manera fija, inamovible. Hay muchas reparticiones que tienen como norma en sus pliegos fijar un gasto general, por ejemplo, del 10%, del 15% o lo que sea, depende del tipo de obra, y en este caso, si yo le fijo el 10%, me va a tomar dentro de las cascadas de relación costo-venta el 10% que yo le he fijado. Si no, me va a tomar este valor que ha calculado respecto a los costos. En el cuadro de datos de fletes se cargan los datos promedios de un camión, que es el que tengo previsto para alimentar esta obra, para abastecerla, y le pongo la cantidad, la distancia que hay de la obra a la empresa, el volumen de carga, la cantidad de carga aceptable por el camión y el costo por kilómetros que tengo con este camión. El sistema calcula todos los pesos y todos los volúmenes de cada uno de los materiales que se van a utilizar en obra, analiza la cantidad de fletes que se necesitan, tanto sea en volumen como en peso, y automáticamente me calcula el más desfavorable de ellos y lo relaciona con el costo
de la obra. Entonces me fija un flete bastante aproximado a lo que realmente va a suceder. Pero también puedo hacer el fijado del flete, puedo fijarlo al flete de tal manera que yo le pueda poner un valor acorde como lo que me exija el pliego. Bueno, también podría hacer que el flete sea 0. ¿Cómo logro hacerlo 0? Y le pongo la distancia en 0 o el costo de kilómetro en 0 y me voy a asegurar que el flete quede anulado. En las listas de precios tengo 4 opciones para estimar el costo y el precio de un presupuesto. Puedo elegir de la base de datos el precio más conveniente, recordando que cada material tiene 3 precios y 3 proveedores posibles, y me va a elegir el más conveniente de ellos. Puedo seleccionar un precio promedio entre los proveedores que tiene, o seleccionar el precio mayor del mayor de los proveedores para también calcularlo. También puedo hacer la base de precios de este presupuesto, que se analiza de una manera diferente, pero que me permite cargarla directamente desde el formulario de materiales utilizados, donde voy a poder generar esta base de datos para después manipularla exclusivamente para este presupuesto. De la misma manera, la mano de obra me va a permitir tener el precio del proveedor número 1, el precio del proveedor número 2 o el precio del proveedor número 3 o el precio de la cotización que tenga. A grandes rasgos, estos son los datos generales y globales del presupuesto, teniendo en cuenta que cuando dice aquí presupuesto oficial, me ha hecho el cálculo del valor básico de los rubros que he cargado y las cantidades, y me ha calculado y me ha estimado el presupuesto oficial, y aquí me está dando el costo del presupuesto y el precio del presupuesto. Esto es ya teniendo en cuenta las cascadas de los ítems, de los rubros que están cargados. En este caso tengo recálculo automático. ¿Cuál es el sentido de esto? Si yo por cada cosa que voy a cargar o voy a exigir que el presupuesto se me actualice en todo, voy a perder mucho tiempo. Por ende, prefiero tildar esta opción para que el sistema lo calcule de una manera automática, o que deje de calcularlo hasta que yo termine de cargarlo y posteriormente lo empiece a recalcular. Hay que dejar claro que en algunos de los casos no deja librado al azar, sino que obviamente si yo le cargo un nuevo rubro o cambio la cantidad de un nuevo rubro, me va a recalcular el presupuesto aunque no esté tildado, pero tiene como misión acelerar el proceso de carga sin mayores interrupciones. Este punto, esta opción, muestra las obras y los procesos que dependen de este presupuesto. Por ahí nosotros queremos borrar un presupuesto, eliminarlo, y este presupuesto dice que no puede ser eliminado. Nosotros mediante esta opción podemos ver qué procesos de fabricación o qué obras tienen a este presupuesto como uno de los abastecedores de información. También podemos hacer una memoria descriptiva de este presupuesto, de tal manera que podamos llevar una detallada información dentro de este presupuesto, donde podemos cargar la memoria descriptiva y todos los avances y avatares que tenemos en esta obra. Y esta opción nos permite exportar este presupuesto completo y concatenado a una planilla de Excel, y que es motivo de otro video. Eso es todo. Muchas gracias. Para complementar la información de este video, le sugerimos que visite estas listas de reproducción que le aportarán información complementaria
Suscribiéndose a nuestro canal accederá a toda la información visual disponible. Muchas gracias.